Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Ciruja Digital, ¿sí? Este es nuestro medio para difundir cultura maker, un poco anti-mainstream, anti-canon, pero bien argenta y bien nuestra. La idea es que en este tutorial vamos a estar trabajando con el módulo ESP8266, versión 01 y Arduino, y vamos a montar un pequeño servidor web dentro de Arduino al cual vamos a poder acceder desde una red local o eventualmente haciendo forwarding desde afuera, ¿sí? Desde internet. Como objetivo del tutorial, lo primero que vamos a hacer es entender un poco cómo funciona el módulo como servidor. El módulo tiene varios modos de trabajo, tanto como punto de acceso, o sea, como genera una red Wi-Fi y uno se puede conectar de afuera. Y también el módulo se puede conectar a una red Wi-Fi en la modalidad estación. La idea va a ser también usar los comandos AT para configurar, enviar y recibir la información del módulo ESP8266. O sea, la idea es que este módulo, generalmente de fábrica, viene con un firmware que permite trabajar con comandos AT, y vamos a usar eso, ¿sí? No vamos a cargarle nada nuevo al módulo. ¿Por qué? Porque la idea es que trabajemos de la forma, digamos, más sencilla y elemental posible, haciendo algo que sí se podría hacer mejor de otra forma, pero lo vamos a hacer así como para que cualquiera, sin meterse mucho en la idea de flashear el ESP con otro firmware, lo pueda hacer. Y bueno, usar Arduino como alojamiento para un pequeño servidor web, que es el objetivo inicial de esto, que devuelva datos de un sensor y a la vez permita comandar una salida. A este servidor se puede acceder mediante la IP local del módulo. ¿Qué elementos necesitamos a nivel de hardware? Bueno, un Arduino Uno o la Mega 2560, el módulo ESP826601 con el firmware original de Expressif, un sensor de humedad y temperatura de HT11, son los más baratos y los más comunes de encontrar y por eso lo vamos a estar usando. Cables para conectar las cosas, macho-hembra generalmente, una protoboard para hacer las conexiones y lo vamos a hacer ahí, también lo podemos hacer en el aire. Una red Wi-Fi en lo posible nuestra para que podamos trabajar tranquilos, y una computadora con acceso a la red Wi-Fi, con navegador web obviamente. Como conocimientos previos, bueno, saber usar el IDE, o sea, saber usar Arduino a nivel de abrir el IDE, cargar un código, y lo esencial del código, ¿no? Y la placa, entradas, salidas, lectura y escritura de valores analógicos, el uso de librerías, o sea, no necesariamente las librerías todas las que vamos a usar, pero cuando uno aprende, digamos, cómo funciona el tema de las librerías, uno ve los ejemplos, por ejemplo, y puedes implementar parte de lo que usa el ejemplo en tu propio código. Y bueno, el monitor serial también, ¿sí? Cómo comunicarte, enviar caracteres, escribir del monitor serial de Arduino. Con lo básico lo van a poder hacer al tutorial, pero les recomendamos conocer un poco más de estos temas. Vamos a ver cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento de esto que estamos armando. Nosotros tenemos un módulo, una placa Arduino que tiene conectado un DHT11, ¿sí? Un sensor de humedad y temperatura, y a la vez un módulo ESP8266 que nos da la conectividad Wi-Fi. Por otro lado, vamos a tener nuestra computadora con el navegador web conectada a la misma red Wi-Fi, ¿sí? Lo que va a hacer el Arduino es, a través del sensor, es medir humedad y temperatura en este caso, y se va a conectar a una red Wi-Fi, ¿sí? Desde el lado del navegador nosotros vamos a ingresar, o sea, una vez que se conectó el Arduino, el ESP o el Arduino, depende como lo quieran ver, nos va a asignar un IP local al módulo. Bueno, desde el navegador vamos a poner la IP local de ese módulo, ¿sí? Y lo que va a pasar es que el navegador le va a enviar, como hacen con todos los servidores, digamos, cuando queremos ver una página web pasa lo mismo, se va a enviar un request de tipo GET. O sea, se va a enviar una petición al servidor, que va a ser en este caso el Arduino, de tipo GET. Arduino va a procesar el GET, ¿sí? Y va a devolver como respuesta una página HTML, ¿sí? Que incluye botones para activar las salidas y los valores del sensor. Esto en realidad lo vamos a fabricar nosotros dentro del Arduino, o sea, es como que vamos a partir el HTML, pegarle los valores, volverlo a pegar todo de vuelta y enviarlo como respuesta
al navegador. El navegador va a interpretar el HTML, porque en realidad no deja de ser texto. O sea, si ustedes ven una página web, aprietan F2 en Chrome, por ejemplo, no deja de ser texto. Y nos va a mostrar una página web una vez interpretado el HTML. HTML, scripts, todo lo que pueda haber dentro. Lo que estamos viendo acá es el paso 1, digamos, el conexionado. Lo primero que hay que hacer es conectar todo. Por ahí, para esta primera parte, no hace falta conectar el DHT11 porque lo primero que hacemos es configurar el módulo. Pero en el trabajo, en el ejemplo, perdón, vamos a estar usándolo. Pero al principio pueden prescindir de él. Del módulo SP8266 no, porque lo vamos a estar usando. Acá en esta foto se ve mi módulo ciruja. En realidad era de un módulo de domótica y bueno, lo acomodamos así porque lo tenía a mano y lo conecté así, con una PCB hecho bien casero, todo así mal cortado, horrible, como a mí me encanta. La idea era que funcione y funciona así, digamos, pero lo pueden armar en el aire o en una protoboard o en una placa que diseñen ustedes. Bueno, lo primero que hay que hacer es configurar el módulo. O sea, cuando ustedes van, compran el módulo y dicen, hola, necesito un módulo, te lo venden. Está cerrado en una bolsita antiestática y anti todo, digamos. Lo primero que hay que hacer es configurarlo. Para eso vamos a usar el ejemplo que viene con el IDE de Arduino de la librería Software Serial. Software Serial es un emulador de puerto serie por software, o sea, emula por pines que no son de hardware nativo que trabajan con puerto serie, emula un puerto serie. Ese puerto serie emulado va a ser el que nos va a permitir comunicarnos con la placa, con el ESP. Lo primero que vamos a hacer es la prueba de velocidad. En general los módulos vienen en 115.200 bps como velocidad de comunicación. La idea va a ser modificar la velocidad del puerto serie por software en el ejemplo software serial y colocamos ese valor, ¿sí?, para poder comunicarnos. Abrimos el monitor serial, ajustamos la velocidad indicada en el código. Acá cuidado, o sea, la velocidad de la que estoy hablando en el monitor serial es la velocidad del puerto por hardware. O sea, hay dos velocidades, la del puerto emulado, que es 115.200, que es la que debería ser, y la del hardware, que ahí depende de lo que le hayan seteado, puede ser 9.600 o 19.200, 57.600, etc. Una vez que ajustamos eso, acorde al código, en el monitor serial deberíamos escribir AT y deberíamos recibir un OK de respuesta. Si no llega el OK puede pasar algo, que es que la opción nueva línea y retorno de carro no esté implementada, o sea, no esté activada en el monitor serial, hay que activarla. Si así todo no funciona, hay que ver si la velocidad que seteamos por hardware está bien puesta en el monitor serial. A veces escribimos y llegan caracteres o espacios que no son nada y es porque está trabajando en otra velocidad. O sea, hay que setear las mismas velocidades que escribimos en el código, perdón. Y la otra es que la velocidad del módulo no sea la correcta. ¿Esto qué significa? O sea, que no sean 115.200. Que sea otro valor y tengamos que modificar en el código ese valor para el puerto serie por software. Una vez que pasamos por todo eso, si escribimos AT y nos da OK, ya estamos listos como para trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el módulo. Lo primero es configurar la velocidad de trabajo, en este caso con el comando AT más UART-def nos va a dar la velocidad de trabajo. O sea, si escribimos eso como está en pantalla, con 9600 que es BPS, la cantidad de bits, bit de parada, etcétera, etcétera, dejamos seteada ya grabada en la memoria no volátil del módulo la velocidad de trabajo 9600. En este ejemplo que vamos a desarrollar, la velocidad está puesta ahí en ese nivel. ¿Por qué? Porque se supone que a mayores velocidades pueden darse problemas. En segundo lugar tenemos el comando cwmode, que en este caso lo vamos a tener que definir como igual a 1. En 1 es el modo estación y admite otros dos modos. 2, que sería access point, y 3, que es las dos cosas. Cuando nos definimos como estación, el módulo empieza a buscar red, ¿sí? Y ese comando en realidad no es que empieza a buscar red, se lo tenemos que indicar nosotros con el comando cwlap y nos va a tirar un listado de todas las redes que hay disponibles. Con el comando que le sigue, que es cwjap, lo que tenemos que hacer es seleccionar una red y conectarnos a ella. Esto es join AP, access point.
Y una vez que nos conectamos, digamos, poniendo el nombre de la red y la contraseña, entre comillas, nos tiene que decir algún mensaje de que nos indica que estamos conectados. Hay un comando más que nos conviene usar, que lo que hace es dejar fija la IP local. Ese comando es AT más CIP está. La idea es que dejemos fija la IP local. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer pruebas, no está bueno que a cada rato tengamos que fijarnos la IP que nos asigna el router al que nos conectamos. Así que conviene dejarla fija en una IP que nunca se use. Así siempre, digamos, escribimos y ya sabemos que está ahí. Esto se pone una sola vez siempre y cuando no toquemos el modo y ninguna otra cosa. Siempre va a quedar así. Y otra más es desactivar el eco del módulo. O sea, lo que escribimos se hace eco en el módulo, a menos que desactivemos esa opción desde ATE0. Y eso es importante para evitar llenar el buffer con cosas innecesarias que entorpecen la tarea de procesamiento después. ¿Cómo vamos a trabajar después, más allá de estas configuraciones con el módulo? Vamos a crear una función de configuración inicial para el módulo. Esta función, como les decía, no abarca lo anterior. Configura el módulo con otros parámetros, o sea que lo dejan listo como servidor a la escucha, y la vamos a llamar en el setup. Acá estamos viendo esa función, se llama inicializar. Lo rescatable de acá, mucho de esto lo estuvimos viendo, salvo a temas RST, que es el reset, que resetea el módulo, que lo hacemos acá por una cuestión de trabajar limpios, digamos, con el módulo. Lo que rescatamos acá son las últimas dos, que son CIP modes, que lo que le indicamos acá al módulo es que acepte múltiples conexiones, y la más importante, que es iniciar el servidor del puerto 80 con CIP server, que tiene dos parámetros, 1 y 80. 1 no me acuerdo qué era, pero siempre se pone 1, y 80 es el número del puerto, ¿sí? Que es HTTP. Vamos a entender un poco, vamos a ver cómo se entiende, digamos, el procesamiento de GET dentro de este programa que estamos armando y otros comandos. Nosotros, cuando ingresamos a una página web, desde el navegador se genera una petición a un servidor. O sea, esa petición suele ser de tipo GET. Hay otros tipos de petición, o sea, POST, PUT, que no vamos a ver ahora. Pero generalmente cuando queremos ver una página web, le pedimos al servidor, o sea, que nos devuelva un recurso. El servidor, dependiendo de lo que pedimos, devuelve una respuesta que en general puede contener la página web como código, y el navegador la va a interpretar. La petición tiene muchos parámetros más que no los vamos a estar analizando ni describiendo acá, pero siempre vamos a tener un encabezado y un cuerpo, ¿sí? Más que nada como respuesta. Como petición, o sea, vamos a tener solo un encabezado. Pero nosotros acá vamos a estar devolviendo solo el cuerpo como respuesta al HTML a secas, y esto debería funcionar igual. De hecho funciona. Hay una cosa que es muy importante, es que el módulo, o sea, cuando yo me quiero conectar desde la IP local, desde el navegador, el módulo me va a recibir la información siempre y cuando esté configurado como servidor, ¿sí? Eso se hace con el comando que vimos recién, que es CIP server, que lo estábamos comentando un poco recién. El problema de esto es lo siguiente. Yo me conecto desde el navegador y está activado este comando. Bueno, le envío la respuesta, ¿sí? Si yo no cierro, si yo no desactivo ese comando con otro comando, que lo vamos a ver después, el navegador se va a quedar esperando indefinidamente hasta un timeout determinado, respuesta. El tema es que una vez que se cumple el timeout, no es que nos muestra la página, sino que caduca y queda como que el servidor tardó en responder y no muestra nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Cada vez que yo me conecto desde el navegador, tengo que tener abierto el servidor, mandar la información, cerrar el servidor. Ahora, si yo lo dejo cerrado una vez que ya me conecté para siempre, no me voy a poder conectar más desde el navegador hasta al módulo. Entonces, lo importante acá es que una vez que yo envío la información, después de n cantidad de tiempo hay que volver a abrir el puerto con CIP server, ¿sí? O sea, me llega el request al módulo, tengo que tener el servidor abierto. Mando la información, cierro para darle el ok al navegador de que muestre lo que llegó, pero después de un tiempo vuelvo a abrir para que otro pueda acceder, digamos, a hacer otra consulta, otro request sobre el módulo, ¿sí? Esto que están viendo acá en el cuadro es una petición hecha por el navegador cuando queremos ingresar
por la IP del módulo. Así llega al Arduino. Fíjense que está marcado en rojo la palabra get, que así llega literalmente, es el tipo de petición. Y en este caso hubo un parámetro que se agregó a la petición, o sea, se escribió la IP barra on1. Y el parámetro on1 llega en este encabezado. Lo que vamos a hacer justamente es trabajar con este encabezado y quedarnos con esas palabras que vayan llegando, que sean las que a nosotros nos interesan. O sea, get es una, que nos va a indicar que llegó el encabezado, y después si llega algún parámetro también lo vamos a procesar. ¿Qué vamos a hacer? Ese encabezado cada vez que llegue lo vamos a guardar en un buffer, una variable, mientras el módulo esté configurado como servidor. Luego en esa variable buffer vamos a empezar a buscar las palabras clave. O sea, la palabra get, si encontramos una palabra get, iniciamos el envío. Por ejemplo, si encontramos on1, activamos la salida 1, y si encontramos off1, desactivamos la misma salida. Acá lo que estamos viendo, no voy a reparar mucho, es la forma en la que recolectamos los bytes que llegan en el buffer. O sea, lo que hacemos es un bucle for, que cada vez que hay bytes para recibir, los vamos a leer y los vamos a juntar en una variable buffer, ¿sí? Los vamos a ir apilando. Después ese buffer lo vaciamos para que no se llene todo el tiempo y no se vacíe, pero lo vaciamos al final del ciclo del programa. ¿Qué hacemos con el buffer? Bueno, usamos una función o un método, si se quiere, que es indexOf, que tiene como parámetro una cadena, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. IndexOf lo que nos indica es si esa cadena que le pasamos como parámetro está presente y en qué posición arranca, digamos, esa cadena dentro de la cadena que buscamos, o sea, esa subcadena que le pasamos como parámetro dentro de la cadena buscada. O sea, supónganse que buscamos la palabra on1 como en el ejemplo, y nos debería dar, si está presente, la posición dentro de la cadena, o sea, el número de caracteres en el que arranca on1. Ahora, si no está presente, nos va a dar un número que es -1, o sea que no está presente. Y justamente acá armamos un if en lo que le decimos que, o lo que probamos es que no dé -1, o sea que esté presente. Si está presente, significa que, bueno, valga la tautología, está presente. Y si está presente hacemos algo, digamos, o sea, en relación a esa palabra. Acá, por ejemplo, si estaba presente on1, vamos a prender una salida y vamos a printear al monitor serie. Obviamente lo de recién vale también para el get, ¿sí? O sea, es lo mismo. O sea, si es get, vamos a ejecutar el envío del HTML. Acá hay algo re importante, que es la respuesta va a ser texto, que va a ser interpretado o no por el navegador. Podríamos mandar un HTML estático, ¿sí? O sea, todo siempre lo mismo, pero la idea es que mandemos algo que mida el Arduino, por ejemplo, o sea, valores de un sensor o el estado de un pulsador o lo que sea. Y para eso tenemos que partir el HTML en pedazos, al menos en dos partes, y después volverlo como a ensamblar, ¿sí? Todo esto trabajando con cadenas. No vamos a ver cómo se programa HTML acá, y aparte en este ejemplo es muy sencillo lo que vamos a hacer. Y además tenemos un problema, o sea, el comando AT que usaremos para enviar la respuesta, o sea, tiene un problema de tamaño de envío. Admite, y esto también de Arduino, ¿no?, un máximo de 2048 bytes. Si la página es muy larga, la vamos a tener que cortar en pedazos, y por ejemplo, si usamos imágenes en base 64, que son, o sea, básicamente son caracteres dentro del código que vamos a pegar, si es que vamos a hacer eso, se va a complicar un montón. Igual no está recomendado usar este tipo de recursos, porque ocupan mucho espacio en memoria y se va a quedar sin espacio muy rápido. Igual lo usamos acá como ejemplo, pero no lo vamos a implementar, o no lo recomendamos. Lo que sí, estos envíos se hacen, o sea, uno habla del servidor, se hacen uno tras otro los envíos, y una vez que enviamos, recién ahí cerramos la conexión. O sea, no es que enviamos, cerramos, abrimos, de vuelta. O sea, se envía todo uno abajo del otro los distintos envíos de información, pero al final cerramos la conexión. Así el navegador, digamos, recibió todo en pedacitos, limitado por este comando AT que envía, y cuando cerramos dice, bueno, chau, a mostrar lo que llegó. Para enviar la respuesta usamos una función que llamamos enviar fragmento, y dentro de esta función lo más importante es el comando cipsend, que, digamos, como parámetro más relevante lo que nos va a pedir es el largo de la cadena enviar. O sea, si tenemos una cadena, tenemos la propiedad length, que nos va a dar el largo.
Luego nos va a pedir justamente el fragmento a enviar. Damos nueva línea y se va a enviar ese fragmento y nos debería dar una respuesta. O sea, básicamente la función lo que hace es eso y toma como parámetro el fragmento que deseamos enviar. Esta función se llama una vez que encontremos el get dentro del buffer de recepción, como vimos recién, y la vamos a llamar todas las veces que vayamos a enviar fragmentos. O sea, mientras tanto el navegador va a quedar esperando hasta que no cerremos el servidor. Simplificado sería así: si nos llega, digamos, en el buffer la palabra get en algún lugar, vamos a enviar un fragmento, ¿sí? Que va a ser la parte 1 de la página, después la parte 2, podemos enviar o ensamblar acá, digamos, con los valores que deberían ir pegados en algún lugar dentro del HTML, se los compartimos a cadena los valores de los sensores, y una vez que enviamos todo lo que compone la página, cerramos con CIP close igual 0, ¿sí? Eso nos va a cerrar el servidor y debería liberar al navegador de la espera, mostrar lo que llegó. Esperamos un tiempo, yo acá puse 500 milisegundos, y volvemos a abrir el servidor con CIP server igual a 1,80. En pseudocódigo nuestro programa quedaría como esto que están viendo acá, o sea, definimos, incluimos las librerías que vamos a usar, la del DHT, software serial, definimos las páginas, o sea, usamos define porque guardamos los datos en el sector flash junto con el programa, en vez de usar la RAM, ¿sí? Definimos variables que usaremos, la función inicializar el setup, leemos el sensor, leemos el buffer, buscamos las palabras clave en el buffer con indexOf, y ahí empezamos a decidir. Si encontramos un get, entonces lo que vamos a hacer es enviar los fragmentos, enviamos todos los fragmentos, vaciamos el buffer, cerramos el servidor, esperamos y lo volvemos a abrir. Y repetimos ese ciclo. Y de la función inicializar y la de leer sensor, bueno, inicializar ya hablamos y leer sensor va a depender del sensor que usemos. Acá nos basamos en la librería del DHT, es una librería vieja, la estoy usando yo, pero va a servir igual, y guardamos los valores en variables. Después van a ver el código, pero con el ejemplo que armamos y que van a poder bajar, lo que se va a ver en pantalla cuando ejecuten, digamos, el request contra el módulo desde un navegador va a ser algo como lo que se ve ahí, salvo la parte de abajo que es el código que llega, que lo puse yo para que lo vean, se va a ver lo de arriba, digamos, una imagen que en realidad es de internet, que la toman tipo hipervínculo, dos botones para prender y apagar y los valores de humedad relativa y temperatura del DHT11. Fíjense que además el tamaño de la letra varía, ¿por qué? Porque el HTML justamente yo le seteé tamaños de letra, digamos, si son encabezados, títulos, y eso significa que el navegador lo interpretó, al igual que los botones. Pero cuando uno lo ve, no deja de ser código y texto que indica que deben variar los tamaños de letra, o crearse un botón, o cargar una imagen, etc. Bueno, si presionamos uno de los botones, se va a enviar un nuevo get hacia el módulo con un parámetro on1 u off1, ¿sí? Se va a procesar junto con el get ese parámetro y nos va a recargar la página. Y eso va a activar o desactivar una salida. En este ejemplo es el pin 13 en el cual yo no conecté nada, pero ustedes pueden conectar un relé, un LED, lo que se les cante, ¿sí? También habíamos incluido una imagen en base 64, que la vamos a ver después cuando pegue el código. Es de una carpetita muy chiquitita, pero ocupa un montón de espacio. Y eso se inserta en el HTML, o sea, no es una imagen, un archivo, sino es como texto y el navegador lo interpreta. Y se puede ver la imagen sin necesidad de recurrir a un archivo externo fuera del cuerpo del HTML. Pero consume mucha memoria en el Arduino, o sea, no está diseñado para eso Arduino. Pero se puede usar, o sea, se puede guardar esa información y enviarla. Aunque ocupa un montón y no es eficiente. Las pueden crear en esta página, que es base 64 /image.d, ¿sí? Y le genera el código y lo tienen que pegar, pero bueno, eso si quieren verlo después. Respecto al DHT11, bueno, eso lo van a trabajar con la librería, no lo vamos a explicar acá en este tutorial porque la idea es que trabajen con el sensor que quieran. Pero si bajan la librería, modifiquen este código que está acá porque la librería vieja, que es la que usé yo, creo que no está más disponible. Pero bueno, eso lo pueden modificar ustedes. No debería ser tan complicado, digamos, porque está bastante separado del resto del trabajo del módulo. Perdón, del módulo. Acá está el código completo, les decía, cuando ven define página 2, todos esos caracteres son la imagen básicamente. Fíjense lo que ocupa, es una WASA, tiene un tamaño un iconito en realidad eso. Imagínense una imagen de 320 x 240 o de 640 x 480, o sea, no entra en el Arduino.
Bueno, vemos el setup, la función inicializar la llamamos en el setup, el loop, o sea, leemos el sensor, el DHT, y después lo que hacemos es esperar los bytes que lleguen por el software serial, y después decidimos en base a lo que nos llegue, ¿no? On 1, off 1, y también el get, que es lo que estamos viendo acá, y empezamos a enviar los fragmentos. Después que enviamos los fragmentos, cerramos el servidor y lo volvemos a abrir de vuelta para estar a la escucha de un nuevo request. Esta es la función inicializar, ya la habíamos visto, hablamos un poco, la pasamos. Y enviar fragmento, bueno, acá es CIPSend, que también hablamos un poco recién. Tiene un par de líneas de debugging, no importa. La idea es que mandamos también el fragmento, digamos el tamaño del fragmento, mandamos el fragmento y eso es todo básicamente. Y bueno, algo que no explicamos acá, pero es integrar todo esto con herramientas que ya existen, ¿no? Para trabajar con datos. En este caso usamos Google Charts. Yo lo que hice acá fue no lo del ejemplo, sino que lo modifiqué un poco y lo trabajé más. Y lo que hago es guardar humedad y temperatura en dos variables array. O sea, guardo en dos array valores de humedad y temperatura cada n cantidad de tiempo. Y después fabrico una página usando Google Charts. O sea, dentro de Arduino todo esto. Y devuelvo como respuesta a eso. Lo que me va a dar este hermoso gráfico que parece muy speak, pero es made in Google Ciruja Digital y está dentro del Arduino. O sea, obviamente, o sea, esto no se construye del aire. O sea, usa un script de Google, pero toda la lógica que recolecta los datos de los sensores y fabrica la web y lo que debe mostrar el navegador lo hace desde Arduino. O sea, el script está dentro de Arduino, básicamente. El navegador lo ejecuta, pero el script lo genera Arduino. De estos links van a poder bajar el código, o sea, la idea es que puedan descargarlo, verlo, todo completo, probarlo, modificarlo, ¿sí? Está todo comentado el código, me olvidaba de eso, o sea, línea a línea, para que se entienda. Y para seguir investigando, y ya cerramos, bueno, podríamos leer desde una SD la página web, que nos daría la opción de poder editarla de forma sencilla, ¿sí? Sin tener que recompilar y cargar el código. Y después hay temas como por ejemplo envío de imágenes o archivos desde la tarjeta SD. Habrá que ver ahí temas de protocolos, de cómo enviar la información. Me juego más que un BMP es más fácil de enviar, digamos, de alguna forma. O sea, había algo de MIME en algún foro, pero no indagué más. Eso estaría bueno ver, digamos, si se pueden enviar. Estaría bueno porque uno podría, no sé si se podría, armarse un proyectito de alguna cámara como la OBS7670, guardar en un SD y esa imagen que guardamos la enviamos al servidor web cada vez que se nos hace una consulta. Tendríamos una especie de cámara IP medio casera, pero totalmente nuestra. No sé si se puede igual, habría que probar. Sí sé que se puede usando otro firmware, pero con comandos AT hay que ver. Y bueno, después los comandos CIPSendBuf y CIPSendDets, que tienen otras particularidades que no los usamos acá, y hay que ver si se pueden usar para enviar información de forma más eficiente. Otros usos para el web server también habría que ver, o sea, no sé, en estación meteorológica, algo de domótica, cosas así. Y lo otro que estuvimos viendo ya recién un poquito, y el cual va a tener un código, aunque sea como para probar, es usar charts.javascript HTML5, y bueno, ya Google Charts es lo que vimos recién, junto con esto, ¿no? Y bueno, finalmente es probar, salir de los comandos AT, encontrar sus límites y ver NodeMCU o Lua y operar directamente en LSP sin Arduino, ¿sí? Teniendo más control sobre el flujo de datos. Algunas referencias con las que trabajé, la lista de comandos del LSP, algunos tutoriales muy simples, muy elementales vinculados a esto. O sea, lo que hicimos acá no es una copia de ningún lugar, porque en realidad nadie lo desarrolló así en comandos AT, pero sí hay gente que, bueno, armó como esta idea de probar, bueno, la respuesta desde un navegador, qué respuesta te da del módulo al navegador, y bueno, ahí podías poner lo que quieras, y bueno, lo desarrollamos un poco más en detalle. Y otros temas vinculados también al envío. Así que bueno, muchas gracias por seguir este tutorial de Ciruja Digital. No se olviden pasar por el blog, que pegamos muchas noticias, notas, tutoriales y otras cosas.
y los esperamos la próxima. Chao.